Bueno, ahí en teoría debería estar grabando. Para empezar voy a presentarme, me llamo Tomás González, soy estudiante de psicología, estoy en cuarto año, soy de Misiones, Argentina. Y básicamente esto es una breve presentación de lo que va a ser el canal. Voy a empezar a subir videos. No puedo prometer una regularidad constante, pero básicamente voy a subir contenido relacionado al desarrollo personal, también relacionado a temáticas como por ejemplo esta temática que voy a presentar hoy, que tiene que ver con un parcial que voy a rendir este martes en la universidad. Y qué mejor día para hacer esto que hoy, domingo, día del psicólogo justamente, que me sucedió básicamente que al ser hoy el 13 de octubre, que me levanté de la siesta y al levantarme me di cuenta que quería tomar la iniciativa y empezar a subir videos, o mejor dicho, que quería hacerlo hoy, porque es una cosa que ya venía rondando mi cabeza, pero en ningún momento tenía, por así decirlo, la determinación o el momento exacto para poder tomar la iniciativa. Ahora bien, esto tiene múltiples también utilidades para mí, sobre todo relacionadas a cómo comunicar. Yo soy un seguidor ferviente de Adrián Sola Pastor, quizás algunos a los que el algoritmo les recomienda este video lo conozcan. Es un youtuber de desarrollo personal al quien a mí me ayudó mucho a cambiar mi forma de vivir y que yo principalmente considero como uno de mis exponentes. Él me ayudó mucho y sobre todo estuve en su video el otro día que quienes lo conozcan seguro habrán estado también, que tiene que ver con su proyecto que ya se materializó, se hizo básicamente en su nueva empresa de comunicación bajo el título de Impulso, seguro lo han visto, y él habla justamente de esta herramienta de la comunicación, el poder saber comunicar las ideas, y es básicamente algo que en sí es bastante complicado, y justamente por eso yo me considero una persona que de algún modo le gusta desarrollar competencias varias, y una de ellas es, por supuesto, esta capacidad de comunicar, esta capacidad de poder hacerle saber a otras personas acerca de las ideas que yo comprendo, pero que justamente la verdadera comprensión radica no tanto en conocer el tema en cuestión, sino también en saber comunicarlo de la mejor manera posible para que el otro pueda entenderlo. Bajo esta premisa yo más o menos vi estos videos. Es también algo que aprendí, por ejemplo, bajo el método de estudio de la Feynman Technique, que tiene que ver con justamente explicar estos temas a personas que de algún modo no estén dentro del ámbito. Ahora bien, yo voy a manejarme con términos relativamente técnicos, tampoco voy a decir que voy a manejarme con términos puramente técnicos porque lo que voy a hacer hoy, esta presentación de este tema que tiene que ver con la psicoterapia y las neurociencias, es una presentación sucinta, es decir, una presentación breve que de algún modo va a ser a modo de compendio de estos temas que ya se expresaron más latamente, por ejemplo, en las clases a las cuales yo asistí. Digamos, yo lo que voy a hacer es resumir este contenido en cuanto a su contenido más principal, más importante, relevante, como quieran llamarlo, digamos. Otra de mis principales inspiraciones para hacer esto también es una persona a quien yo admiro mucho, no es nada menos que Jesús González Maestro. Es un youtuber también que se dedica a subir, a divulgar, a enseñar acerca de la literatura, de quien yo aprendí muchísimo y que me ayudó a ampliar mucho mi perspectiva acerca de lo que comprenden las ciencias sociales y también un poquito a sacarme mis lentes en el sentido metafórico de muchas ideas que yo tenía preconcebidas, creencias irracionales, distorsiones cognitivas, podríamos decirlo, en relación a perspectivas puramente idealistas, digamos. Me ayudó mucho a abrir los ojos y a darme cuenta de que el realismo barroco, por ejemplo, que habla mucho de la literatura del siglo de oro español, de algún modo ya antecede y precede a todos los libros de filosofía que yo tanto reivindico y que a mí tanto me gustan leer y que por alguna razón de algún modo básicamente expresan información que estos pensadores a través de ficciones literarias son capaces de expresar de una manera también excelente, digamos, y que de algún modo lo hicieron mucho antes de que, por ejemplo, ocurra la ilustración europea, digamos, la ilustración ahí, ya sabemos ya de este periodo que ocurrió en el siglo XVIII aproximadamente, y que justamente de algún modo la gente considera que volver a esa ilustración, pero es un movimiento racionalista que tiene bases idealistas, es decir, el idealismo siempre se para desde una postura en la cual no critica sus propios principios, sino que parte con ellos como supuestos o axiomas básicos de los cuales no se puede prescindir, digamos. En cambio, el materialismo de algún modo juzga esto, es decir, la ciencia en sí misma es una cosa que se basa en una constante dialéctica, incluso con sus propios principios. El de Thomas Kuhn, por ejemplo, estas revoluciones científicas y se darán cuenta de lo que estoy hablando. También Silena Karl Popper, por ejemplo, es un filósofo con una base, digamos, seguro, o sea, se inspiró, digamos, pero también criticó a los positivistas como Comte, digamos, pero de algún modo lo que hizo fue explayarse muchísimo en esto de la falsabilidad, digamos, es decir, que la base de la ciencia en sí es lo que es falsable, lo que puede ser de algún modo
puesto a prueba, digamos. Como el mismo Nietzsche dice, y eso que Nietzsche era muy idealista, los límites de la valentía están donde uno puede decir, lo voy a poner a prueba, más allá, uno ya pierde el derecho de querer hacer esto, digamos. Entonces, una vez expresada esta aclaración y básicamente teniendo en cuenta que esta es más o menos mi humilde versión de lo que yo voy a interpretar ahora y lo que yo voy a comunicarles a ustedes, los oyentes, les quiero comunicar también que yo no pretendo de algún modo imponer verdades absolutas con esto, digamos, pero tampoco pretendo que esto sea un contenido que se vuelva conocido o divulgado. De hecho, probablemente lo van a ver solo mis allegados más cercanos, pero de algún modo yo me siento bien haciendo esto y además me sirve, como ya expliqué, para desarrollar estas competencias comunicativas y por otro lado también para comunicar de un modo un conocimiento que yo juzgo útil, juzgo que puede contribuir a quien pueda oírme, digamos, y también planeo subir, por ejemplo, música, estoy aprendiendo a tocar el teclado, lo tengo que decir en presente continuo hace poco, y básicamente voy a ir subiendo piezas poco a poco una vez que las vaya teniendo, pero al ser bastante complicadas y ya no tener, al tener un horario bastante reducido para poder practicar, no voy a poder hacerlo con tanta regularidad, digamos. Estos videos de un modo son un poco más sencillos, ¿por qué? Básicamente porque yo tengo que simplemente sentarme a estudiar un poco y ya con eso ya puedo de algún modo articular las ideas y de algún modo compartirlas, pero sobre todo también voy a dedicarme a subir contenido vinculado al desarrollo personal, como te expliqué. Voy a hablar mucho de temáticas que tienen que ver con alimentación, voy a hablar también un poco de los métodos de estudio, de las formas en las cuales yo puedo tramitar un poquito mis ansiedades, mis problemas internos, sin de algún modo cargar al otro, digamos, que bueno, generalmente lo suele hacer. Ventilar los problemas no está nada mal, siempre y cuando uno de algún modo también pueda concebir al otro también como un espacio en el cual uno pueda llenarlo de algo positivo y no solamente sea como un depósito de las descargas de uno, ¿no? Como suele suceder, digamos, y yo el primero, ¿eh? Así que, bien, una vez dicho esto, voy a arrancar con la temática. Probablemente, en el caso de que yo no sea capaz de expresar esto con la claridad con la que me gustaría, lo que voy a hacer es poner una breve pausa y después de esa pausa, básicamente, probablemente suba este video cortado en dos partes, es decir, suba la introducción, presentación del canal, como ya fui mencionando, y después vaya justamente a este tema en concreto una vez que lo repase. Antes de que me olvide, también pienso subir videos de disertaciones filosóficas dentro, como digo, de mi interpretación de los conocimientos que yo fui adquiriendo a lo largo del tiempo, porque la filosofía, por ejemplo, es mi mayor pasión, digamos, en lo que tenga que ver con el estudio, con la parte intelectual. La tengo en la misma estima que tengo, por ejemplo, el entrenamiento, como otra de son mis dos pasiones más grandes, digamos, son lo que yo más amo y básicamente es eso lo que yo más tengo ganas de poder compartir de algún modo para quien, como ya dije, para quien le sirva, el que le sirva y el que le guste escuchar, que lo escuche y el que no le guste, bueno, que se vaya, porque esto justamente es para personas que de algún modo tengan los mismos intereses que yo y que de algún modo se sientan, digamos, cómodas escuchándome, se sientan cómodas disfrutando de este tipo de contenido y que les sirva para la vida, que les sirva en general, aunque sea sirva como un entretenimiento pasajero, pero que no sea, que sea algo distinto a mirar TikToks de idioteces varias, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con la temática. Primero que nada, esto tiene que ver con la unidad 1 de lo que nosotros dimos en la materia de psicoterapias 2, que se llama psicoterapia y neurociencias. Es decir, cuál es la correlación que puede existir entre las psicoterapias, es decir, estas terapias que de algún modo van por fuera, van desde lo psicológico, es decir, que salen de la base médica, neuroquímica, digamos, porque justamente a partir de ahí es donde se cinde la cosa y que genera estas diferencias nucleares entre lo que sería la parte de la psicología y la parte de la psiquiatría. Por eso es vital, ya que ya les menciono un autorcito que es muy importante, que se llama Eric Kandel, que les recomiendo mucho que busquen su libro, está en PDF en internet, lo pueden encontrar gratis en cualquier lugar, que se llama Principios de las Neurociencias. Es un libro largo, tiene más de 1000 páginas, en el cual él recaba toda la información, la recopila toda la información que tenemos hasta el día de hoy sobre neurociencias, y él establece esto que es muy importante, es decir, que una forma de unir estas disciplinas que de algún modo son muy distintas, justamente para poder realizar un trabajo correcto con los pacientes, porque al fin y al cabo, si nosotros trabajamos con los pacientes de manera multidisciplinaria, que no es lo mismo que interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque básicamente al ser multidisciplinario lo que nosotros hacemos es trabajar cada uno por su lado, es decir, que ahora trabaja por acá y después se arreglará con lo que quiera con el psicólogo.
Ahora bien, el trabajo interdisciplinario implica que también que yo, como psicólogo, como futuro psicólogo, tenga interacciones con el psiquiatra y pueda de algún modo a partir de ahí establecer puntos en común sobre cómo dirigir el plan de tratamiento orientado a la cura de esta persona que esté pasando por X o por Y circunstancias, digamos. Bueno, básicamente esa es como la base principal por la cual se desarrolla esto. Entonces, una vez dicho esto, tenemos que entender que las terapias en sí, lo que tiene que ver con el ámbito psicológico, no siempre fue igual. Esto quiere decir que hubieron terapias de algún modo que originalmente en la década de los 50, por ejemplo, tenían que ver con la conducta principalmente y que posteriormente se llegó a la revolución cognitiva, años 70 aproximadamente, en donde se alejó un poco el foco de los estímulos, o mejor dicho, se andó en lo que pasa entre medio del estímulo y la respuesta, es decir, la cognición que de algún modo media a través de las creencias y que repercute en la conducta. Es decir, vos no vas a tener las mismas, vos oyente, no vas a tener las mismas respuestas que yo ante un determinado estímulo debido a tus vivencias, tus cogniciones, tus creencias, tus valores, tus emociones también, y también un montón de cosas que tienen que ver con las ideas, las preconcepciones que vos tenés de la realidad, también todo lo que comprende las imágenes mentales, las representaciones que vos tengas, eh, tu filosofía de vida, todas esas cosas que de algún modo son difíciles de expresar en sí, porque uno no es consciente del todo de que uno lo está haciendo cada vez que uno mira la realidad, pero eso no significa, vamos acá, no significa que esto sea todo un fantasma, digamos, y no significa que esto todo sea una realidad puramente subjetiva, digamos. Justamente el realismo aboga por conjuntar estas dos cosas, es decir, el sujeto y el objeto. Desde una perspectiva ontológica analizamos el objeto a partir de que el sujeto de un modo tiene lentes interpretativas que de algún modo buscan ser objetivas. A partir de ahí es donde entran estas prácticas basadas en evidencia. ¿Y qué quiere decir este nombre? Básicamente es un modelo metodológico. Este modelo metodológico se basa en una serie de procedimientos que busca básicamente legitimar ciertos tratamientos, técnicas o distintas teorías, independientemente del modelo, para cerciorarse los resultados que éstas pueden ofrecer, digamos. A partir de ahí nosotros ya entonces tenemos los tratamientos con apoyo empírico. ¿Qué es el empirismo? ¿Qué es lo empírico? Básicamente lo que se basa en la experiencia. Lo que es sensible, porque justamente lo que es sensible es cuantificable. Porque lo que no es cuantificable quiere decir que no puede ser medido, y lo que no puede ser medido no puede ser de algún modo mejorado, y lo que no se mejora tiende siempre a la degeneración, a la degradación, a la corrupción. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que de algún modo basarnos en un punto común, que sería la razón, digamos, lo razonable, es decir, el ratio, el hacer justamente el análisis racional, establecer un lenguaje compartido que justamente haga que no estemos cada uno con los significantes que queramos, digamos, y podamos de algún modo tener un suelo compartido en virtud del cual logremos interpretar la realidad, el objeto, de la mejor manera posible. Dicho esto, las prácticas basadas en evidencia básicamente se sustentan en tres pilares fundamentales, como bien dice acá. El primero tiene que ver con la eficacia. ¿A qué viene la eficacia? Básicamente a que nosotros tenemos un plan de tratamiento específico. Este plan de tratamiento específico lo que tiene es un objetivo determinado, y este objetivo, una vez que es plenamente cumplido, podríamos decir que el tratamiento ha sido eficaz. Por ejemplo, con un paciente que tiene fobia a determinado, por ejemplo, agorafobia, miedo a salir al exterior, y de algún modo mediante una desensibilización sistemática nosotros hacemos que este paciente logre salir afuera, progresivamente hasta que llegue un punto en el cual, al repetir esto consistentemente en el tiempo, esta persona logre solventar dicha problemática, podríamos decir entonces que se trata de un tratamiento que ha sido eficaz. Ahora bien, ¿qué se diferencia eso con la efectividad, digamos? Básicamente la efectividad quiere decir que el paciente ha recibido una mejoría, es decir, ha obtenido un beneficio por nuestro tratamiento, pero este beneficio no ha sido el mejor, digamos. Es decir, que, o mejor dicho, no ha sido exactamente lo que se pretendía en un primer momento, sino que lo que se logró fue beneficios, pero aún así no se concretó del todo lo que se buscaba cuando se planificó originalmente el tratamiento. Entonces podríamos pensar, no sé, en un paciente que de algún modo quería mejorar la calidad de sus vínculos y los mejoró parcialmente, sobre todo en relación, por ejemplo, a los vínculos exogámicos, sociales con los amigos, pero no mejoró sus vínculos familiares. Entonces podríamos decir que hubo una mejora parcial nomás, pero está siendo efectivo por ese lado. Ahora bien, llegamos entonces a la eficiencia, es decir, costo-beneficio, básicamente. Dos tratamientos que quizás tengan, básicamente, y esto tiene que ver con el principio de parsimonia, dos tratamientos que, por ejemplo, tengan la misma eficacia, nosotros podríamos decir, bueno, entonces podrías elegir uno o el otro. Sin embargo, acá tenemos que considerar un punto crucial, que es el tiempo
el esfuerzo sobre todo y el dinero que cuesta pagarse tratamientos, digamos, para dar cuenta de que si un tratamiento para ser eficaz requiere que vos vayas al psicólogo 5 veces por semana o que hagas un tratamiento sostenido en el tiempo hasta que se descubra algo del orden de tu fantasma en tu quinto año de terapia, digamos, y no es del todo útil si tu problemática es sobre todo una problemática emergente, es una problema inminente, es algo que te agobia consistentemente, digamos, que al fin y al cabo eso es un trastorno mental, es algo que de algún modo impide la funcionalidad del sujeto en el entorno en el que se encuentra y por lo tanto de algún modo vamos a abogar por algo que pueda lograr una mejoría en el menor tiempo posible y ya solamente por eso ya hay que uno ya considerar la psicoterapia como algo a tener en cuenta, en especial porque es básicamente el modelo que se usa básicamente en todo el mundo, a excepción de, mejor dicho, hay otros modelos como el psicoanalítico que se usa mayormente, por ejemplo, acá en Argentina y en lugares como Francia, por ejemplo, pero en el resto del mundo, si bien hay, la comparación, el ratio es mucho menor en comparación a las psicoterapias de algún modo basadas en la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. ¿Qué nos lleva al siguiente punto que no está puesto acá, pero es algo que merece ser tenido en cuenta y es que básicamente la metáfora del pájaro dodo no es del todo cierta. ¿Qué dice esta metáfora? Básicamente esta metáfora habla acerca de que nosotros, o mejor dicho, habla acerca de nosotros, habla acerca de que todos ganan. Esto viene en una película, no me pregunten qué película porque no interesa, es solamente una metáfora absurda para mí. Se puede traerse una metáfora que sea más razonable seguramente si uno se pone a pensar, pero bueno, esta metáfora boba de algún modo es una memez, sirve para dar cuenta de que digamos que los modelos terapéuticos no son del todo lo más importante, siempre y cuando uno se atenga a la efectividad o la eficacia para mí. Pero en el momento en el que uno va a fijarse en la eficiencia, ahí uno se dará cuenta de que sí, hay algunos que son mejores que otros claramente. Y cuando digo algunos, me refiero a la terapia cognitivo-conductual o la sistémica, por ejemplo. A eso me refiero cuando digo algunos mejor que otros. Este, bueno, continuando con esto, básicamente los factores específicos serían seguir los tratamientos del manual, es decir, limitarse al puro tratamiento objetivo y la técnica en la cual se debe aplicar. Ahora bien, justamente lo que se descubrieron los tratamientos que hizo un metaanálisis que hizo Eisen, me parece que en la década de los 50 o 60, lo que hizo fue recolectar más de 8.000 estudios en los cuales él lo que logró corroborar es que había otros factores que tenían que ver con los factores no específicos, es decir, con básicamente capacidades de aprendizaje quiere decir de insight, que tenían que ver con la relación con, no con terapeutas, sino que el estudio fue interesante porque se hizo con profesores que de algún modo actuaban o partían de ese rol, pero que lo hacían de un modo, o sea, mejor dicho, eran considerados por sus estudiantes como muy buenos profesores. Esto es muy importante. No sabían de psicología, pero eran muy buenos profesores, es decir, eran considerados de alta estima por los alumnos, mejor dicho, no por sus compañeros. Los colegas no creo nunca que se lleven muy bien en cualquier ámbito, pero bueno. Este, y básicamente lo que se podía extraer de ahí es justamente esto, del insight, de lo que ayudaban y también de lo que incitaban a la acción, es decir, incitaban a enfrentar los miedos, a la regulación emocional, por ejemplo, y estos factores de algún modo iban por fuera de los manuales, es decir, como ya mencioné, no tenían conocimiento de psicología, pero aún así les servía para ello. Entonces esto es muy interesante y es muy también revelador hasta cierto punto, digamos, hasta qué punto, ahora estoy como que contradiciendo a mí mismo, digamos, pero hasta qué punto entonces uno tiene que dudar incluso de lo que nosotros hasta el día de hoy tenemos, consideramos que tiene mucho apoyo empírico, es decir, como ya mencioné, lo del empírico tiene que ver con no solamente los resultados, sino que estos resultados se expresen en ámbitos clínicos diferentes de manera independiente. Esto es muy importante y merece ser tenido en cuenta porque no se trata solamente de establecer una población muy específica y que el investigador lo haga sesgado en base a su propio modelo teórico, que es justamente una de las grandes pegas que suele haber con estas prácticas basadas en evidencia y lo que dificulta mucho que estas puedan realizarse de esta manera, o sea, de la mejor manera posible en cuanto a la objetividad se refiere, digamos. De hecho, hay otro de los peros ahí que tienen que ver con las críticas que le hace a la terapia cognitivo-conductual, uno de sus principales deméritos, que lo voy a mencionar posteriormente. Pero bueno, continuemos con esto, digamos, porque queda bastante todavía y no sé cuánto estaré hablando ya. Lo siguiente tiene que ver con los 4 propósitos fundamentales. Es decir, ¿por qué nosotros queremos hacer esto, digamos? ¿Por qué nosotros apostamos por prácticas basadas en evidencia? ¿Por qué apostamos por tratamientos que tengan apoyo empírico? ¿Por qué de algún modo vamos a intentar que cada vez más psicólogos se basen en este tipo
básicamente de técnicas, por qué se apoyan en modelos teóricos que de algún modo sustenten estas técnicas, por qué queremos esto. Principalmente, como ya dije, por 4 propósitos, 2 de ellos que para mí se podrían sintetizar en uno, que tiene que ver con el apoyo gubernamental, es decir, básicamente el subsidiar estos tratamientos que de algún modo hayan corroborado su validez, para que de algún modo justamente estos sean los que se promuevan socialmente, se eduque acerca de ellos y que de algún modo pueda ayudar a la persona a elegir, que esto lleva al siguiente punto. Ya mencioné 2 juntos ahí, como dije que se pueden como que interpretar también de manera juxtapuesta. Y este otro elemento tiene que ver con el paciente, básicamente que el paciente puede decir, mira, yo puedo congeniar, puedo de algún modo, mejor dicho, ver, puedo recopilar la información, en base a eso puedo dirigir mi esfuerzo, mi dinero, mi tiempo hacia un tratamiento que de algún modo realmente me sirva para mi problemática concreta. Y esto también le sirve al psicólogo, porque si el paciente no llega a hacer este proceso previo, de algún modo, porque un paciente no tiene tampoco por qué hacer esto. Si está pasando mal, puede ir a cualquier psicólogo simplemente porque está mal y no tiene por qué conocer todo esto. Estamos hablando de una persona a pie de calle, es una persona que no tenga por qué saber acerca de estas temáticas. Entonces, si nosotros nos basamos en eso, el psicólogo no tiene que sí saber esto. ¿Por qué? Pues si el psicólogo le falta el código de ética al ser imprudente y al caer en una impericia, es decir, saber menos de lo que se hace, de lo que se pretende hacer, de ser un jactancioso, digamos, pretencioso, por lo tanto caer en una pedantería, en una arrogancia, digamos, el querer ayudar a una problemática para la cual uno no está totalmente preparado. A partir de cuando uno cae en eso, digamos, uno lo que tiene que hacer, si uno se basa realmente desde una ética razonable, digamos, uno lo que haría es redirigir, derivar a este paciente a otro terapeuta que pueda tratar esas problemáticas en concreto y saber bien entonces las distintas tipos de terapia para poder de algún modo discernir cuál es la que mejor le iría a esa persona y por lo tanto no hacerle gastar su tiempo, digamos, y tampoco no caer incluso en problemas, porque uno puede caer en problemas en ese caso por una mala praxis y termina uno denunciado y creo que ningún profesional de psicología quiere terminar en una situación así, digamos, no solamente por la matrícula, sino por el que hay que pagar dinero. Bueno, continuamos entonces justamente que estos valores éticos, como ya fui mencionando, son los que van a sustentar nuestros programas de intervención. ¿Y qué son los programas de intervención? Son básicamente una serie de procedimientos que constan de determinadas acciones, que estas acciones se van a dirigir a unos resultados determinados a través de las técnicas específicas que nosotros vayamos a emplear, digamos. Acá entran los elementos que un autor que se llama Fernández Álvarez determina que son 3. El primero que nada tiene que ver con la necesidad, es decir, el paciente asiste con un motivo de consulta, una necesidad determinada que posteriormente se va a convertir en algo más elaborado, es decir, en un propósito, en un objetivo determinado que siempre se termina en conjunto con el paciente, o sea, el psicólogo termina en conjunto con el paciente, no lo va a decir el psicólogo a escondidas, digamos. Y que a partir de ahí nosotros establecemos justamente esta serie de acciones en virtud de las cuales se pretende lograr el resultado. Ahora bien, nosotros al tener esto en cuenta, pasamos al punto principal que tiene que ver con estas revisiones sistemáticas y los metaanálisis. ¿Qué son estas dos cosas? Principalmente las revisiones, las metaanálisis podríamos incluso englobarlos dentro de las revisiones sistemáticas, es decir, RS, M, podemos pensarlo así, mira, tenemos acá las RS y dentro de las RS tenemos acá los metaanálisis, es decir, forman parte del conjunto dentro de sí. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque si uno busca principalmente una cosa o la otra y piensa que de algún modo son distintas, uno puede caer en un embrollo innecesario, digamos, y es preferible saberlo. Entonces, estas revisiones sistemáticas constituyen básicamente la formulación de una pregunta específica, una pregunta con claridad, a partir de la cual nosotros vamos a buscar, mediante un procedimiento que sea sistemático y también específico, poder identificar, seleccionar y valorar los tratamientos y los resultados que ahí se obtengan a través de una pregunta específica, como te mencioné. Todo esto que uno recopila en esta información se va a abocar en esta revisión sistemática y a partir de ahí nosotros podríamos o no pasar al siguiente paso que tiene que ver con el metaanálisis. ¿Y el metaanálisis en qué consiste? Básicamente en
Una vez que nosotros tenemos esta información recabada, nosotros pasamos por un procedimiento que tiene que ver con un análisis estadístico, es decir, nosotros extraemos estos resultados y lo pasamos a una cuantificación. Como ya mencioné, esto es necesario, esto es muy importante, mejor dicho. Podría no ser necesario en según qué circunstancias, pero eso no viene a cuento ahora. Básicamente, al hacer esto, nosotros podemos extraer lo más importante de estos artículos y básicamente responder a esta pregunta midiendo el grado de efecto que haya tenido los resultados en una población específica, digamos. El cuantificar sirve muchísimo, porque de algún modo también sirve para eliminar en la medida de lo posible los sesgos, teniendo en cuenta, como ya mencioné, que no todo el mundo, o mejor dicho, no todos los investigadores van a apostar por un método puramente aleatorio. ¿Por qué? Básicamente porque no todas las personas están predispuestas a formar parte. ¿Por qué? Porque esto es costoso, requiere tiempo. El tratamiento con apoyo empírico también requiere un tratamiento incluso posterior, o mejor dicho, requiere un seguimiento posterior para poder determinar si las variables que influyeron en la mejora de la persona tienen que ver con el tratamiento en cuestión o tienen que ver en realidad con aspectos por fuera. Y eso es muy difícil de cuantificar, es decir, que es complicado. Estas prácticas basadas en evidencia son complicadas y son nuevas. Es decir, la bibliografía que nosotros usamos es de aproximadamente entre el 2010 y el 2020. Hay muy poca bibliografía posterior, digamos. Y aún así en ese momento, o sea, ya me quedó en la cabeza que decía que hace 15 años más o menos se habla de esto. Y que leí justamente en el texto, que ahora no recuerdo el nombre del autor, probablemente lo suba en la descripción, que hablaba del metaanálisis, describía justamente que una especie de encuesta que realizó a psicólogos en una conferencia en la cual lo que se dio cuenta es que básicamente muy poca gente conocía acerca de estas terapias basadas en evidencia. De hecho, muy poca gente directamente adhería, digamos, sobre todo acá en Argentina, que lo hegemónico en sí es el psicoanálisis, digamos. O sea, es la terapia por excelencia, digamos, que nosotros vamos a encontrar acá en Argentina, digamos. Bueno, continuemos. Y es justamente la terapia más ajena a un posible análisis empírico porque se basa en lo intrapsíquico, en lo meta-intrapsíquico, es decir, la metapsicología. Es lo más difícil de algún modo de cuantificar para basarse en la singularidad de la persona, digamos. Pero bueno, continuamos con esto. Esta es la parte más complicada, de algún modo la vengo esquivando, pero voy a tener que afrontarla y explicarla de la mejor manera posible, espero que se entienda, porque básicamente implica conocer un poquito acerca del área de las neurociencias. Como ya mencioné, lean a Kandel a los que les interese, porque es complicado, son términos médicos, o sea, son términos que se usan en medicina, mejor dicho, y que tienen que ver con justamente un análisis materialista, muy ajeno a los términos psicológicos, de algún modo que suelen ser más abiertos a una interpretación más de cada uno, digamos, pero bueno, cuando se trata de cosas más de términos así médicos, por ejemplo, es mucho más difícil porque requiere, bueno, un estudio más intensivo. Sinceramente es más complicado, requiere un estudio más intenso y no es para cualquiera. Voy a traer métodos de estudio al canal, así que bueno, quédense al tanto los que les interese y no se olviden de suscribirse, que me olvidé de decirlo apenas empezó el video. La palabra, signos lingüísticos. Signos lingüísticos con lo que nos expresamos. Nosotros nos expresamos y al expresarnos, ¿qué hacemos? Transmitimos información, transmitimos datos que de algún modo sirven para que la otra persona, a través de nuestras representaciones, se represente algo a ellas mismas. ¿Y esto cómo entra en esas personas? A través del córtex auditivo, el córtex visual, por ejemplo, en estas palabras escritas, al oyente y al vidente, mejor dicho, el que está bien estas palabras, antes de que yo las mencione, las está comprendiendo a través de la visión. Es decir, que es esto acá, son órganos sensitivos. Es decir, básicamente neuronas sensitivas que de algún modo van a trasladar esa información a una velocidad extremadamente rápida al cerebro. El cerebro va a comprender esto, el área de Wernicke, para posteriormente poder procesar esa información y elaborar una respuesta deliberada, en la medida de lo posible esperemos que sea deliberada, que tiene que ver con justamente esta respuesta que uno da, digamos, ante estos estímulos, y que nosotros justamente entendemos que esta información, de acuerdo a cómo entre, va a formar aprendizajes. Estos aprendizajes se dan en todo momento y se hallan muy vinculados a las emociones. Pero antes de llegar a esto, que tiene que ver con el sistema límbico, vamos a ahondar un poquito más en esta cuestión de la palabra. Básicamente nosotros que al entender esto nos damos cuenta de que nuestra maquinaria cerebral está constantemente bombardeada por estímulos de los cuales aprendemos o interiorizamos distintos aspectos.
la palabra, el discurso es una de estas, es la que estamos constantemente, información por todos lados. ¿Y qué es la información? ¿Cómo se transmite? A través de la palabra, a través del lenguaje. Este lenguaje, estos signos lingüísticos, esto simbólico de algún modo va a repercutir o va a influir en lo biológico. ¿Por qué? Porque justamente el cerebro que procesa todo esto forma parte del sistema nervioso central y es nuclear en esto, digamos, es vital. Entonces justamente esto impacta de algún modo u de otro de acuerdo a las interpretaciones o creencias que nosotros tengamos de antemano y cuáles serán estas creencias o cómo se modificarán de acuerdo a estas palabras que interioricemos. Entonces es vital entender esto porque nosotros al saber esto, como psicólogos, futuros psicólogos, nos damos cuenta de que nuestra maquinaria cerebral también puede influir en la maquinaria cerebral de la otra persona. Básicamente nuestra maquinaria impacta justamente, repercute y justamente ahí nosotros tratamos de que repercuta positivamente en el bienestar de esa persona que justamente va a asistir con una problemática concreta, con un padecimiento o un conflicto que tendrá que ver con X o Y motivos, no interesa eso, sino que básicamente busca una mejoría de nosotros. Creo que desde la psicoterapia, incluso desde el psicoanálisis, me atrevería a decir, quizás esta afirmación sea un poco controversial, pero me atrevería a decir que todos buscamos la mejoría de la persona, independientemente que no hay que caer en el furor sanandi y todas estas cosas, y que la cura viene por añadidura del efecto analítico, como se dice desde el psicoanálisis. Yo directamente pienso que puede ser, pero de algún modo el motor, lo impulsor de ahí que llevó a que Freud, a que Lacan, a que todos ellos hagan todas sus interpretaciones, sus escrituras, que escriban acerca de ello, que investiguen, que aprendan, que desarrollen sus teorías, no lo habrían hecho si no tendrían este fin de algún modo latente o compartido por detrás, digamos. Quizás no lo quieren reconocer del todo o no sé por qué tampoco no se reconocería ese. No, no es un fin para que pueda tergiversarse o no es un fin que esté por fuera de lo que sea noble, digamos. Justamente es la terapia narrativa, quizás podemos usar otro término que sería más del de no el de ayudar, pero el de asistir, porque el ayudar implica una relación asimétrica, pero la relación asimétrica ya está ahí, es una relación de poder asimétrica, porque viene con un estado de vulnerabilidad, viene con desconocimiento, viene con una problemática concreta y supone justamente que el psicólogo lo va a poder ayudar, y eso de algún modo es algo que es inescapable. Pero bueno, continuamos con esto, digamos. Básicamente, nosotros al repercutir en esto, básicamente actuamos como una variable epigenética, es decir, nosotros psicólogos actuamos como una variable del contexto de esa persona. Al ser nosotros parte de la variable de ese contexto, somos básicamente un elemento epigenético más, es decir, un factor ambiental que incide en la genética. No somos más que eso como psicólogos, es decir, parte de su contexto, de un modo ayudamos a que él se lleve mejor con su contexto por fuera de lo que es la terapia en sí. Pero bueno, hay terapias justamente de análisis conductual que de algún modo intentan considerar ese espacio dentro de la terapia como ya un espacio ambiental, un espacio expuesto, donde se habilitan directas prácticas como la exposición progresiva, la sensibilización sistemática, el análisis funcional de la conducta, todas ellas justamente dedicadas a cambiar estas conductas que de algún modo generan estas consecuencias en la vida de la persona. Y para eso justamente ayuda en muchos casos sí ir por lo cognitivo primero, digamos, de acuerdo al paciente. Justamente nosotros vamos a hacer unos moduladores epigenéticos, es decir, a modificar a través de esto, nosotros incidimos por medio de la palabra en que la persona pueda realizar nuevos aprendizajes. Y para eso tenemos que dar cuenta del impacto que tienen las emociones. Porque generalmente uno tiende a pensar que cuando uno piensa, uno es razonable, por ejemplo, es una persona que está alejada de las emociones. No, las emociones están siempre ahí. Si nosotros no tuviéramos emociones no podríamos elegir nada. No sería un juicio ecuánime. No se trataría de eso, no habría juicio. Porque ¿por qué elegirías algo? Caerías en un nihilismo totalmente aberrante, digamos, para la persona, porque no podría hacer nada, sería una planta, básicamente. No tendría ni siquiera un instinto, ni siquiera se podría ser, por eso es una planta y no un animal, porque no tendría nada si no tiene la emoción, digamos. Como dice, por ejemplo, Robert Greene, es una de sus metáforas más, su libro de las leyes de la naturaleza humana, muy interesante libro. Él habla de esto de que, claro, nosotros somos el jinete, es decir, podemos pensar en nuestra parte racional como el jinete, pero que el jinete, por más que sea maratonista, no va a correr lo mismo que un caballo, digamos. Y el caballo es la emoción, es lo que nosotros justamente tenemos ahí. Ahora bien, si el jinete es hábil, pero el caballo está flojo, no va a ir a ningún lado.
por otra parte, si el caballo está desbocado y el jinete no es hábil para manejarlo, va a llegar a todos lados menos a donde tiene que llegar. Va a llegar a la tumba o a la cárcel o al loquero, pero no va a llegar a donde tiene que llegar la persona. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que entender que el sistema límbico, es decir, la parte del cerebro, no la reptiliana, sino que la teoría de las tres partes del cerebro, o de los tres cerebros creo que sería la segunda, la parte, digamos, más anímica, que consta del hipotálamo, del tálamo, del bulbo olfatorio y de la amígdala y el hipocampo. Detengámonos sobre todo en estas dos, amígdala y hipocampo. La amígdala básicamente tiene un repertorio de respuestas conductuales ante situaciones emocionales. Este repertorio de respuestas conductuales ante situaciones emocionales lo que va a hacer es percibido, o mejor dicho, va a ser tenido en cuenta por el hipocampo, y el hipocampo lo que va a hacer es consolidar un aprendizaje, es decir, que esta información, esta memoria explícita que está allí, esa realidad que se presenta, de algún modo va a formar una representación, es decir, se va a representar eso, va a reelaborarlo cognitivamente en base al impacto emocional que eso ya ha tenido en la persona. ¿Se entiende? Si nosotros tenemos esto en cuenta, básicamente podríamos, esto tiene una explicación, digamos, o sea, mejor dicho, esta explicación sirve para entender también por qué dentro de los métodos de estudio que se tienen en cuenta hoy en día, los más interesantes son estos métodos en los cuales uno se tiene que formar un propósito previo, digamos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué quiero aprender? ¿Qué me motiva a hacer esto? Uno tiene que de algún modo darle a la cabeza ahí y hacer un esfuerzo mental por dar un sentido a eso, un sentido, es decir, darle un fin práctico, un fin de algún modo que te llene, porque si vos no haces eso previamente, no vas a ser capaz tampoco de dirigir ese esfuerzo y que a vos te quede la información que a vos te interesa realmente, digamos. Eso es la búsqueda del conocimiento en sí misma, digamos, el amor por el conocimiento se basa para mí justamente en esto. Nietzsche habla mucho de esto, por ejemplo, dice que el conocimiento es el motor que energiza la vida. Y sí, la vida no sé si de todos, pero al menos yo considero que la vida de quizás de las personas más admirables que yo tengo en mi mente, digamos, son esas personas que de algún modo sí consideran esto como un motor que energiza la vida. No tengo ni ni la menor duda de esto. Entonces, bueno, ya expliqué más o menos todo. Los temas son más complejos que esto, es decir, como ya dije, esto es una especie de presentación en síntesis, digamos, pero bueno, me sirve un poco para introducir un poquito el canal y también un poquito para soltarme yo y poder hablar, porque bueno, es complicado hacer esto, no es algo a lo que yo estoy acostumbrado, es la primera vez, este es el primer intento, lo único que hice fue poner un montón de libros, una pila de libros para acomodar el celular y empezó el video. Así que bueno, básicamente esa es la síntesis general. Después nosotros tenemos que tener en cuenta que de interesarnos esto, sobre todo en las revisiones sistemáticas y el metaanálisis, lo tenemos que profundizar nosotros para justamente poder tener una síntesis general, porque hay una cantidad de datos e investigaciones y de recursos que se implementan en eso que es muy amplia, gente, es muy amplia, o sea que es muy difícil cumplir con el código de ética, cumplir con esto que tiene que ver con que el terapeuta de un modo tiene que tratar a los pacientes con la información recabada más actual, con la información que haya probado ser más eficaz, que sea más validada, que tenga un apoyo, digamos, consistente en distintas poblaciones, en distintos contextos, que de algún modo sea verdaderamente útil para contribuir a mejorar la calidad de vida de la persona, digamos, porque si no nuestro servicio sería un servicio inocuo, digamos, si se supone que justamente buscamos que nuestro servicio de algún modo contribuya a mejorar la calidad de vida de la sociedad, de las personas que constituyen la sociedad, mejor dicho. Y bueno, esta es nuestra mejor vía, digamos, al menos desde mi perspectiva. Esta es una unidad que se dio de algún modo en la carrera de una forma muy, o mejor dicho, yo noté un desdén muy grande por parte de los compañeros, un general rechazo, estaban muy reacios a aprender esta temática porque más o menos eran temas que no les interesaban. Yo miro a mis compañeros por ahí, los veo todo con el celular cuando estábamos hablando de estos temas. Incluso se hablaba que era como la unidad más molesta, como que por qué se toma esto, digamos, pero yo de un modo veo una gran utilidad y lo aprecio mucho este tipo de contenido, y por eso también creo que es una buena idea, fue una buena idea no grabar en el pasado, porque ya hice lo más difícil, que era grabar esto, y creo que fue una buena idea el tema de transmitir este conocimiento, y que obviamente a las personas que les haya llegado este video, espero que les haya gustado, que les haya servido,
y voy a subir, como ya dije, temas varios, voy a hacer disertaciones filosóficas más adelante. Esos videos probablemente tengan una elaboración más lenta, por lo tanto probablemente mis obras de mayor calidad en cuanto a contenido sean elaboradas en estas vacaciones de verano, porque voy a tener más tiempo para poder estudiar en profundidad las cosas que me gustan. Ahora estoy con el cursado y es más complicado hacerlo, pero a partir de ahí voy a subir contenido que yo juzgo que va a ser muy enriquecedor, o al menos va a ser más complicado, van a ser temas más difíciles y van a ser un reto tanto para mí como para el oyente. Va a tener que estar atento para poder entender estos temas, y yo de algún modo voy a hacer mi mejor esfuerzo para transmitirlo de la mejor manera posible, de la forma más eficaz posible. Así que bueno, nada, con eso concluye el video y muchas gracias por escuchar y los que llegaron hasta acá. Chao, chao.